y de ahí tiene que atravesar la membrana alveolar capilar. Y la atraviesa mediante una función que es la función de difusión. Para que llegue al alveolo, tiene que haber un control respiratorio, sistema central, periférico, caja torácica y el pulmón con su propia elasticidad y la vía aérea. Y de esa manera llega el oxígeno al alveolo y se expresa en presiones. Lo que hemos hablado, la presión alveolar, la presión arterial, la saturación y todo eso. Llega el oxígeno y tiene que atravesar esta membrana alveolar capilar. Y para atravesar la membrana alveolar capilar es la función de difusión. Esa función se debe a una ley que es la ley de Fick. ¿Qué dice la ley? La ley dice que en una membrana, es una ley física de los gases, sin conversar, ¿de acuerdo? Ya. La ley dice que va de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, pero siempre y cuando esta membrana sea permeable a ese gas, porque si la membrana no es permeable, sencillamente no hay difusión, o sea que hay un requisito previo. Va a difundir y va a llegar a dejar de difundir cuando las presiones sean igual en ambos lados de la membrana. ¿Está claro? Este tiempo que se va a demorar es el tiempo de difusión. Es un tiempo que se va a demorar dependiendo del grosor de la membrana y dependiendo de la velocidad de difusión. Lógico, ¿no? Cuanto más gruesa la membrana, el tiempo será mayor hasta que encuentre su equilibrio. Por consiguiente, el grosor de la membrana es una variable, pero no depende solamente del grosor, sino también de la velocidad de difusión. No todos los gases difunden de la misma velocidad, eso va a depender de la constante solubilidad. A mayor solubilidad del gas, mayor velocidad del gas. Y por consiguiente, menor tiempo de equilibrio. El tiempo de equilibrio es el tiempo en que las presiones son iguales en de la membrana. Punto. Primer concepto. Eso es lo primero. Entonces tenemos una variable que es la presión, la solubilidad y la velocidad y el tiempo de equilibrio. La segunda variable es el grosor de la membrana. Ya sabemos que a mayor grosor de la membrana, mayor tiempo de difusión, menor velocidad. ¿Ok? Y mayor tiempo de... en otra palabra, si yo a mayor grosor, el tiempo es mayor tiempo de difusión. ¿De acuerdo? O sea, va a pasar más tiempo para que encuentre ese equilibrio. Y la tercera variable viene a ser el área de la membrana. A mayor área, mayor difusión. A mayor área de la membrana, mayor difusión. ¿De acuerdo? Si, cuando uno puede distender la membrana alveolar capilar en una persona adulto mayor es aproximadamente 70 metros cuadrados. Y ese es el área de difusión de mis dos pulmones. Si yo pudiese distender mi membrana alveolar capilar, si quito un pulmón, mi área se convierte al 50%. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, a mayor área, mayor difusión, a menor área, menor difusión. Correcto. Esa es la ley. Ahora, esa ley hay que aplicarla en el pulmón, básicamente. Y para aplicarla en el pulmón tenemos que hablar del sistema nervioso, de todo el aparato respiratorio. Recuerden que este es un alveolo y acá está un capilar. Cuando se inspira, el alveolo aumenta de diámetro y se pega mucho al capilar y prácticamente la membrana es pequeña. O sea, esta membrana disminuye, que viene a ser el grosor de la membrana. Y por consiguiente el intercambio de los gases se da fácilmente. Eso ocurre durante la inspiración. Pero cuando expira, el alveolo hace esto y se distancia del capilar. Por consiguiente la membrana se endurece, simplemente porque expira. Cuando ustedes inspiran, el alveolo se pega al capilar. Este es el capilar y el alveolo se pega. Y cuando yo expiro, hago esto. Y entonces el intercambio gaseoso, y cuando expiro, porque se distancia. ¿Ok? Entonces el intercambio fundamentalmente se va a dar básicamente en la inspiración. La frecuencia respiratoria normalmente es 15 veces por minuto. Significa que mi inspiración dura 1 segundo y mi expiración dura 3 segundos. Porque la inspiración es mucho más corta que la expiración. ¿De acuerdo? Porque cuando se dilata la vía aérea, cuando ingresa la inspiración, el aire ingresa un gran volumen. Pero cuando yo expiro, mis bronquios se tienden a cerrar mucho más. Por consiguiente, eso hace que el tiempo de expulsión del aire expirado sea mayor que el tiempo del aire inspirado. Es lógico, ¿no? Por física. Si yo tomo aire hondo con un calibre amplio, menos tiempo ingresa gran volumen. Pero cuando yo expiro, mis bronquios se cierran más de lo habitual. ¿Y eso qué hace? Que el tiempo de expiración se demore y se prolonga. Es por eso que la expiración es mayor que la inspiración. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está claro? Si no me detiene, yo sigo para adelante. Y después no me estén preguntando cosas de atrás. ¿Ya?
Yo ya les he hablado a ustedes que tienen que leer y les dejé tareas que leen la semana pasada, básicamente. ¿Ok? Entonces significa que tenemos un tiempo, porque miren, si este tiempo inspiratorio sucede esto y el tiempo expiratorio sucede esto, lo contrario, con el incremento de la membrana, el intercambio gaseoso fundamentalmente se debe dar en el tiempo inspiratorio. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Si nosotros tenemos, ¿cuánto es la presión de oxígeno en la vena? ¿Cuánto es la presión de oxígeno en la vena? ¿Cuánto es la presión venosa de oxígeno? ¿Cuánto es la presión venosa de oxígeno? Presión venosa de oxígeno. ¿Cuánto? 120. ¿De dónde me has sacado eso? ¿En qué libro he leído 120? Eso es imposible. Significa que no sabes. ¿Cuánto es la presión venosa de oxígeno? Ojo, estos 4 datos ya ustedes ya deben saberlo. Si están acá estudiando fisiología respiratoria, tienen que saberlo, pues. O sea, no pueden estar esperando, eso ya debió leer. Esto yo lo he dicho hace tiempo, he dicho esto. Presión alveolar de oxígeno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 120, ¿dónde me han sacado 100? ¿Cuánto es la presión alveolar de CO2? ¿Cuánto es la presión venosa de oxígeno? ¿Cuánto es la presión venosa de CO2? ¿Y cuánto es la presión arterial de oxígeno? ¿Y cuánto es la presión arterial de CO2? Y si gusta, acá le pongo otro dato: saturación venosa de oxígeno y saturación arterial de oxígeno. Esos 6 datos, estas de memoria. El metabolismo basal, ojo, metabolismo basal. Por si acaso, si no saben, fisiología se estudia el metabolismo basal. Y eso es importante, porque si yo lo saco al paciente, a la persona del metabolismo basal, la fisiología se convierte en fisiología aplicada. Ya no es igual, cambia. Ustedes han hecho cardiología. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Han aprobado cardiología, ¿no? Has hecho el capítulo de cardiología, fisiología. ¿Cuánto sacó en nota? ¿Le la mano quien ha aprobado cardiología? ¿Nadie? Sin miedo, no te ha aprobado. Te está arrancando la mano nada más. ¿Tienen miedo de levantar la mano, no? ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de hablar? No puede ser. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normalmente? 5 litros. ¿Por qué no levantan la mano y hablan? Ok. ¿Quién dijo 5 litros por ahí? Sin miedo. Todos. Ya, entonces, a ver, aquí pues. Ya, todos, ¿no? Ya. El gasto cardíaco. 5 litros. El metabolismo basal con reposo. ¿Y el reposo? 4,900. ¿De dónde has sacado eso? ¿De dónde has sacado eso? ¿Dónde has leído? ¿Y en el ejercicio cuánto es? ¿Y en el ejercicio cuánto es? Es igual, dicen en el ejercicio. O sea que en realidad no saben fisiología cardiovascular. Porque yo te estoy preguntando en ABC de la fisiología. Yo en realidad mi percepción, ¿saben qué cosa es? Que no leen. Mi percepción es que no están estudiando. Mi percepción es que pasaron fisiología cardiovascular y les estoy preguntando cosas elementales de fisiología cardiovascular y no me contestan. Contestan la memoria nada más, 5 litros, pero cuando le pregunto ¿y qué pasa esto? Ya no saben más. O sea, no están hechos para razonar. La medicina y la salud hay que razonar, ¿de acuerdo? Hay que aplicar el conocimiento. Presión alveolar de CO2 100 mililitros de mercurio, CO2 40 mililitros de mercurio, presión venosa 40 mililitros de mercurio, presión venosa de CO2 45 mililitros de mercurio, saturación 75%, saturación venosa de oxígeno, presión arterial de oxígeno 100 mililitros de mercurio, presión arterial de CO2 40 mililitros de mercurio y saturación de oxígeno arterial 100%. Esas cifras ya deberían saberlas automáticamente. Automáticamente. La pueden copiar, la pueden decir, no se la voy a preguntar así. Se la voy a preguntar en razonamiento. Así que, pero por si acaso, de ahí parte su análisis.
Si gusto la copia, si no la copia, en cualquier libro está. ¿De acuerdo? O sea, no es nada del otro mundo. Repito, presión alveolar de oxígeno 100 milímetros de mercurio, presión alveolar de CO2 40, presión venosa de oxígeno 40 milímetros de mercurio, presión venosa de CO2 45 milímetros, saturación venosa de oxígeno 75%, presión arterial de oxígeno 100, presión alveolar de CO2 arterial de CO2 40 y saturación arterial de oxígeno 100%. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la difusión? Que este oxígeno que viene en 40 se enfrenta a un oxígeno que está en 100, hay una membrana y va a pasar el oxígeno de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Eso es lo que estoy diciendo. Eso dice la ley. En otras palabras, solamente tengo así: presión alveolar de oxígeno de 100, presión venosa de oxígeno de 40. ¿Qué va a pasar? De 100 a 40. Entonces el oxígeno pasa. ¿Hasta cuándo va a pasar? Hasta que esta presión arterial de oxígeno sea de cuánto. ¿Sea de cuánto? ¿De cuánto? De 100. Porque estoy diciendo que ahí las dos presiones se equivalan y termina la difusión. La difusión pasa, acá yo tengo 100 de mercurio y acá tengo 40. Entonces empieza a difundir hasta que acá sea 100 igual a 100. ¿Está claro? Eso es lo que estoy diciendo. Y para que ocurra esto va a pasar un tiempo determinado. Es el tiempo de equilibrio. ¿Cuánto es el tiempo? A ver. 0.25, 0.50 y 0.75 y 0.0 segundos. Presión venosa de oxígeno de 40 y presión arterial de oxígeno de 100. Según esa gráfica, ¿cuánto es el tiempo de equilibrio? ¿Cuánto? 0.25. Muy bien. Ya ven, ya están empezando a analizar. O sea, ¿qué significa? Que de ese segundo que se demoraba en la inspiración, solamente requiero 0.25 segundos. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Eso es el tiempo de equilibrio. Y el glóbulo rojo se va a demorar en pasar en esta unidad de alveolo capilar, desde el inicio de la unidad hasta el final de la unidad, 0.75 segundos, que es este tiempo de acá. En esos 0.75 segundos, las moléculas de oxígeno van a pasar de 100 a 40 hasta subir 41, 42, 43, 44 hasta 50, 60, 70, 80, 90, 100. Va a subirlas. ¿Y de qué va a depender que la suba? De las moléculas de oxígeno que atraviesan. Porque la presión arterial de oxígeno o la presión venosa de oxígeno no viene a ser otra cosa más que la expresión de las moléculas libres en la sangre. Si es en la sangre arterial, presión arterial. Si es en la sangre venosa, presión venosa. ¿Okay? Y con esa presión logran saturar a la hemoglobina. Con esa presión logran saturar a la hemoglobina. Para los que hacen, lo que van a hacer ustedes tecnología médica de laboratorio, obviamente tienen que saber esto. Porque hay lo que llamamos el examen de análisis de gases arteriales. Y el análisis de gases arteriales me va a reportar presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2, saturación arterial. Eso me reporta el análisis. A los que van a hacer, por ejemplo, rehabilitación, lo que me interesa es que cuando ustedes tengan una buena mecánica pulmonar, van a mejorar estos gases. A los que están haciendo, por ejemplo, terapia ocupacional, les va a interesar obviamente lo mismo, ¿no? De que la mecánica pulmonar me mejora obviamente la difusión de los gases para que haya mejor oxigenación. A los de radiología les interesará obviamente, por ejemplo, qué equipo puedo manejar para hacer estas evaluaciones. Hay un examen que se llama difusión de monóxido de carbono, que es un equipo especial para que puedan los tecnólogos manejarlo. Pero la van a poder manejar siempre y cuando sepan esto, si no, no los contrato. Por ejemplo, yo trabajo en una clínica particular y tengo un equipo ahí de difusión, de pletismografía y de espirometría. Entonces agarro, digo, como un puesto de trabajo, ¿no? Voy a pagar 5.000 soles a quien venga a trabajar este equipo. Y se presentan ustedes. Ustedes creen que les hago 2 o 3 preguntas y si ustedes no me responden, no los voy a contratar, por si acaso.
Ni tampoco voy a querer que hagan ni prácticas preprofesionales porque no saben. ¿Quieren vivir esa realidad? Entonces, para que no vivan esa realidad, demuéstrenme que sepan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo soy neumólogo y enseño a ser neumólogos. O sea, a médicos generales para que sean neumólogos, les enseño, los capacito. Y después de los capacito 3 años, agarro y digo, no, al mejor alumno me lo llevo a trabajar conmigo. Y le pago. Por consiguiente, cuando usted está en capacitación, hay alguien que lo está mirando. Y ese alguien que lo está mirando y la persona empieza a desenvolverse, entonces le decimos, oye, es que como tú eres bueno y estoy viendo, venga, compadre, voy a buscarte, pues, empieza a hacer prácticas de fisiología acá y vamos a pagar. Pero para que eso ocurra, tiene que demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que conocer porque hay muchas pruebas que miden estos valores. Entonces ya tenemos la difusión. Una vez que los gases difunden, entonces el gas tiene que, este alveolo tiene que ser perfundido. Recuerden que este alveolo tiene que ser perfundido. ¿Y la perfusión de quién depende? La perfusión, o sea, la sangre que llega al pulmón, ¿de quién depende? ¿De quién depende que llegue un flujo de sangre al pulmón? ¿De quién depende? ¿De quién? Una pregunta bien sencilla, ¿de quién depende? Que la sangre llegue al pulmón, corazón. Del corazón, muy bien. Y entonces, ¿cuál es la presión con la cual va a llegar la sangre al corazón? Eso ya no me estudio en cardiología. ¿Cuál es la presión? En otras palabras, estoy preguntando cuál es la presión de la arteria pulmonar. Porque esto es arteria, ¿no? Esta es arteria pulmonar y esta es vena pulmonar. ¿O no? ¿Cuál es la presión de la arteria? Y han aprobado cardiología. Cuando su director de escuela me pregunte cómo están ustedes, yo voy a dar mi apreciación. Levante la mano que sepa cuál es la presión de la arteria pulmonar. Nadie. El corazón bombea. Ustedes tienen el corazón, voy a hablar un poco de fisiología cardiovascular. Ustedes tienen el corazón y son 2 bombas. La bomba derecha y la bomba izquierda. La bomba derecha es una bomba de bajas presiones. Viene la sangre, la vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y hay una contracción ventricular, como que hay una contracción auricular. Recuerdan su sístole y sus diástole. Se contrae la aurícula, pasa la sangre, se aperturan las válvulas sigmoideas o las válvulas auriculoventriculares y pasa obviamente la sangre de la aurícula al ventrículo derecho. El ventrículo se contrae, se apertura la válvula de la arteria pulmonar y sale la sangre por la arteria pulmonar a baja presión. Se calcula entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Es una bomba de baja presión. Esa sangre llega y perfunde este alveolo, llevando oxígeno y llevando presión molecular y se hace el intercambio gaseoso. Y de aquí sale la vena pulmonar. Las venas pulmonares están llevando sangre ya más oxigenada. Y vienen las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se contrae y expulsa la sangre por la arteria aorta. Y eso sí es una de alta presión. ¿Cuánto es? Ahí sí. ¿Cuánto es la presión del ventrículo derecho? ¿Cuánto es? 120 a 80 de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. ¿Ok? Esa sístole y diástole es lo que llaman ustedes la mecánica cardiopulmonar, la mecánica cardíaca. Eso es producto de lo que es toda la electrofisiología. El nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el ATGIS y las fibras de Purkinje. Esa despolarización eléctrica que existen de estas células miocárdicas generan obviamente las contracciones musculares. Entonces, ustedes tienen una traducción eléctrica, tienen una traducción mecánica, que es la contracción muscular, que se expresa en una hemodinámica, que es las presiones correspondientes. Y de ahí sale la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Si uno pregunta qué cosa es la presión arterial sistólica, es la sangre que sale, que choca con esa pared de la aorta y genera una presión. Esa es la presión arterial sistólica. Y cuando se produce la diástole ventricular, o sea, la relajación del ventrículo,
se cierran las válvulas auriculares porque se da la regurgitación y la sangre tiende a regresar de la aorta hacia el ventrículo, porque como se cierran las válvulas, se da el segundo ruido cardíaco y se genera una nueva presión, que es la presión arterial diastólica. Y ahí tienen dos presiones, la sistólica cuando sale la sístole y la diastólica cuando trata de regresar la sangre, entonces se cierran las válvulas. Y se puse la segunda presión, que es la presión arterial diastólica. Y han hecho su práctica de eso. Porque han tomado la presión. No me digan que no. Toman la presión, pero la presión hay que entenderla que es producto de lo que estoy hablando. No es simplemente que mecánicamente tomar la presión y decir 120 con 80. Y cuando uno le pregunta, ¿y qué significa el 80? No sé, pero es diastólica. Eso sabe el auxiliar, el técnico de auxiliar que está estudiando en la avenida Emancipación, en un centro que se llama Carrión, creo, ¿no? Ahí, esa persona sabe eso. Que ustedes, no. Ustedes son universitarios. Ustedes tienen que ser algo más. ¿De acuerdo? O están acá. Si no, hay institutos. O si no, por último, vayan a estudiar medicina a la Winder, a la ala peruana. Vayan a estudiar ahí. ¿Ok? Entonces, por favor, están mis hermanos. Yo soy sanmarquino, así que por eso los exijo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el flujo que llega acá. Viene un flujo de sangre que depende de un gasto cardíaco, que es el gasto cardíaco de la cavidad derecha. ¿Ok? Entonces viene un flujo. Ese flujo sanguíneo depende obviamente de una función cardiovascular, que no viene al caso. La ley, acá se aplica todo lo que es la ley de Frankenstein. Y también la han estudiado. Y ahí la aplican, porque si esa ley falla esta perfusión, y ustedes creen que si este alveolo no se perfunde, ¿va a difundir el oxígeno? No, pues no va a difundir. Por consiguiente, no difundir, no llega oxígeno a la sangre y obviamente las personas hacen hipoxemias. Por consiguiente, tengo que entender también la fisiología cardiovascular, entender la fisiología respiratoria. Pero por acá también viene otro componente que es importante, que es la hemoglobina. ¿Han hecho fisiología de sangre? También, y ya han aprobado también, ¿no? Entonces ya saben la hemoglobina. Y creo que les dije la vez pasada que lean la hemoglobina. Porque la hemoglobina, ¿qué es? El transporte más importante de oxígeno. Entonces, este oxígeno va a atravesar, y cuando está atravesado se va a ligar a la hemoglobina y se va a transportar. ¿De acuerdo? Y se va a ligar a la hemoglobina dependiendo de esta famosa curva de hemoglobina, que ya es la segunda vez que la vuelvo a dibujar. Es la segunda vez que lo hago. 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno satura la hemoglobina, ¿cuánto? Al 100%. 60 milímetros de mercurio, 90%. 40 milímetros de mercurio, 75%. 50 milímetros de mercurio, 27 milímetros de mercurio, satura la hemoglobina al 50%. Estas cifras ya tienen que conocerlas, así como las tenían que conocer las cifras de la presión de aquí, también las tienen que conocer en esta aquí. Porque ustedes van a tomar la oximetría de pulso. Va a llegar un paciente ¿tú de qué eres? ¿Radiología? ¿Laboratorio? ¿Dónde eres? Radiología. Radiología. Estás con un tomógrafo y te traen un paciente con oxígeno y saturando 70%. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y te dicen, doctor, hay que tomar una tomografía de tórax, una tomografía de pierna ya. ¿Qué haces? Le toman la tomografía. Está saturando 70%. No le tomo. ¿Ah? ¿No le tomo? No sabe, dice. No te voy a contar nada. ¿Qué haces? ¿De qué especialidad eres? ¿Ah? Terapia física. Vamos a poner, igual, la misma figura, está usted haciendo ejercicio de una persona porque le han dicho que vaya a hacer terapia respiratoria. Entonces yo soy neumólogo y le indico, a mi paciente haga una terapia respiratoria, se lo mando, ¿no? Y llega a tu consultorio, saturando 70%, ¿qué haces? Y te he dicho, hazle 1 hora de terapia respiratoria. ¿Cuánto tiempo le vas a hacer ahora? Menos, ¿cuánto tiempo? ¿Ah? Le dice que no es, ¿por qué le dice que no es ejercicio? ¿Pero cuánto tiene si está con saturación de 70%? Su presión tenga algo de 40, dice. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa?
¿Qué significa presión arterial de oxígeno de 40? Presumes. ¿Qué presume? ¿Qué es? Sin miedo. Prefieres que te equivoques acá a que te equivoques con el paciente y se muera en tu cara. ¿Saben qué? Yo digo una cosa bien cierta. Cuando más temor tengan en hablar, más se van a equivocar. ¿Por qué? Porque es preferible que se equivoquen aquí, a que cuando estén en su consultorio haciendo su labor profesional y se les muere en la cara. ¿Por qué? Porque sencillamente no se entrena en el ejercicio. No se aprende escuchando, no se aprende viendo, se aprende haciendo. La mayoría me escucha y la mayoría mira, pero a los que solamente les pregunto les estoy dando la opción de aprender más y encima la desaprovecho. ¿Qué está haciendo? Bueno, como tiene 75, probablemente tiene menos de 40, miren que hay una hipoxemia severa. Porque hemos dicho que la hipoxemia severa está debajo de 60, eso ya hemos dicho, y que eso indica oxigenoterapia. O sea que a esta persona hay que ponerle oxígeno inmediato. No hay que darle chance, se puede morir ahí mismo. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, el mismo concepto sirve para el de medicina de rehabilitación, sirve para el de radiología, sirve para el de laboratorio, porque tiene que entender los gases, y sirve para el de recuperación, para todo sirve. ¿Ok? Entonces se da el transporte. Entonces ya hablamos de la difusión. Entonces veamos. Se perfunde, se difunde y obviamente tenemos esta unidad alveolo-capilar. Dice, para que yo ventile, ya sabemos lo que es ventilación, tiene que haber un sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y caja torácica adecuada y debo garantizar una vía aérea permeable para la ventilación. Para que difunda, tiene que haber perfusión. Porque si no hay perfusión, no hay difusión. Si no hay ventilación, tampoco hay difusión. ¿Está claro? O sea que en otras palabras, la difusión va a depender de las dos funciones, tanto de la perfusión como de la ventilación. Si yo no ventilo el alveolo, por más que lo perfunda, no difunde el oxígeno. Y viceversa. Si yo no perfundo el alveolo, por más que lo ventile, tampoco difunde. Por consiguiente, para que difunda el gas, tiene que estar ventilado y perfundido. Entonces hay una relación entre la ventilación y la perfusión. Y eso se llama relación BQ, ventilación-perfusión. ¿Qué cosa es la relación BQ? Cómo se diferencian las unidades alveolo-capilares en cuanto a su ventilación y a su perfusión en las diferentes zonas de mi parénquima pulmonar. Y existe una gráfica bien sencilla, que acá está. Ventilación, perfusión, perfusión, ventilación y BQ. BQ. La unidad y la unidad. La base del pulmón, el ápice del pulmón. En una persona en posición de pie. ¿Ok? Dígame una característica, descríbame una característica de esa gráfica, una sola. Hay como 20, ¿eh? Una sola. Descríbame una característica, o sea, descríbame, ¿saben lo que es describir una gráfica, no? ¿Saben lo que es describir una gráfica? ¿Saben lo que es describir una gráfica? Describir una gráfica es decir lo que está viendo, ¿no? A ver. Una. Las tres curvas se cruzan en uno. Las tres curvas se cruzan en uno. Es una descripción bien pequeña. Hay un indicador sobre lo que dice uno. Yo quiero escuchar. Lo que pasa es que no leen, y lo que pasa, y menos aún, interpretan. Y por más que los hago sentir mal, estudian. Le voy a poner a mí me ponen esa gráfica y yo digo así, miren, esto dice así. Y digo, en una persona de pie, así dice, ¿no? En una persona de pie, doctor, la versión ventilación-perfusión se comporta así. Y ahí vienen las características. Entonces yo digo, en la base del pulmón, el BQ es menor a 1.
Ah, ya, correcto. Ya di el ejemplo. Ahora, sigan ustedes. Otra característica. En el ápice del pulmón la ventilación es mayor. En la base del pulmón es mayor. En la base, dice, ¿no? Miren lo que dice ella. En el ápice del pulmón la ventilación es mayor a 1. Menor a 1. A ver, acá su compañero que se ríe bastante de tempranito. Las 3 características. Ya, en la base del pulmón la ventilación es mayor a 1 y la perfusión es también mayor a 1. Entonces, en el ápice del pulmón la ventilación es menor a 1 y también la perfusión es mayor a 1. Y la relación de perfusión y ventilación en la base del pulmón es menor a 1 y en el ápice del pulmón es mayor a 1. Ya, muy bien. Antes lo explico, ahora voy a preguntar qué entiende. Ahora, otra característica. Ya nada con el 1, sino otra característica. Ahora repito, si quieres una Que la perfusión es mayor en la base que la ventilación. Perfecto. Y en el ápice del pulmón es todo lo contrario. La perfusión es menor que la ventilación. O dicho al revés, ¿no? La ventilación mayor que la perfusión. ¿Qué más? Ok, aún. Ya. Ok, ya lo escribieron. ¿Ya? Y ahí voy a, porque eso voy a preguntar en el examen, ¿no? Por si acaso. Eso tenga la plena seguridad. Entonces, ahora, ¿qué significa eso? La próxima vez que te encuentro así, sale de la sufé. ¿Está claro? Quien quiere reírse en el aula, y sobre todo cuando me volteo a la espalda, las puertas están abiertas. No me voy a molestar. Se retiran. Aunque me quede con uno, pero el uno que quiera aprender. ¿Está claro? Ya no me puedo dar la espalda, porque le doy la espalda, empiezan a reírse. ¿No? Como que se burlan, ¿no? Falta de respeto. Bien, ahora veamos. ¿Qué entendemos por ello? Ahora viene la parte más importante. Miren, ¿qué significa? Que si yo tengo mis parénquimas, mis pulmones en una persona de pie, la parte superior y la parte inferior tienen diferentes comportamientos, porque acá estamos hablando de base y acá estamos hablando de ápice. O sea, esta es la base del pulmón y este es el ápice del pulmón. Y vemos estas diferentes relaciones. Eso significa, por ejemplo, vamos a poner acá, en el ápice del pulmón, el BQ es mayor a 1. En la base del pulmón, el BQ es menor a 1. ¿Por qué? Porque acá lo dice, ¿no? En la base del pulmón, la perfusión es mayor que la ventilación. ¿Qué significa con eso? Que el denominador, porque el BQ, el denominador es mayor que el numerador, ¿sí o no? En el BQ es la relación ventilación-perfusión. Este alveolo está ventilado y perfundido. Por consiguiente, en el ápice del pulmón, el BQ es menor a 1, porque la perfusión es mayor que la ventilación, porque esta perfusión es mayor que la ventilación. ¿Está claro? Por eso es que el BQ es menor a 1. Y en el ápice, la ventilación es mayor que la perfusión. Por consiguiente, en esta fracción, que es un quebrado, el numerador es mayor que el denominador. Por consiguiente, la resultante, el producto es mayor a 1 siempre. ¿Está claro? Es un elemento matemático. ¿Está claro ese concepto? Entonces, eso significa esto. BQ mayor a 1 y BQ menor a 1. Esta unidad, la ventilación es mayor que la perfusión. O sea, este es el alveolo bien ventilado y pobremente perfundido. La ventilación es mayor que la perfusión. Mientras que este alveolo, la perfusión es mayor que la ventilación, por eso es menor a 1. Entonces, un alveolo ventilado, pero muy bien perfundido. O sea, más perfundido que ventilado. ¿Está claro? Eso significa que las unidades alveolo-capilares no tienen el mismo comportamiento en todo mi parénquima pulmonar. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora entendieron la idea. Y eso va a repercutir, pues,
va a repercutir ¿en quiénes van a repercutir? En estos gases arteriales, en ese oxígeno, en ese CO2. Si esta unidad del ápice, la ventilación es mayor que la perfusión, esta unidad se comporta como una unidad hiperventilada. Y esta unidad se comporta como una unidad hipoventilada. Entonces, esto yo ya he hablado. Veamos por acá. Este lado está ahí bastante. Ustedes dos. ¿Ok? Continúa. Toma mí. Me gusta hablar. Vean. ¿Cómo se comporta el oxígeno en una unidad hiperventilada? Por si acaso la respuesta no está ahí. La respuesta está en lo que hemos hablado la semana pasada. Como ya lo dije. La semana pasada yo hablé y les pregunté, ¿tiene la respuesta o no? Yo la semana pasada he hablado bien claro cómo se comportan los gases arteriales cuando incremento la función ventilatoria, cuando bajo disminuir la función ventilatoria, ya lo dije. La pregunta es ahora, aplicando el conocimiento de la semana pasada, ¿cómo se comporta el oxígeno en el ápice del pulmón? ¿Cómo se comporta? O sea, sus valores de oxígeno son más o por debajo de lo normal. ¿Cuánto es el valor de oxígeno normalmente? ¿Cuánto es el valor de oxígeno normalmente? La presión arterial de oxígeno, ¿cuánto es? 100. Correcto, 100. Entonces, en una unidad hiperventilada, ¿cómo se comporta el oxígeno con respecto a la presión de oxígeno de 100 mm? ¿Está igual? ¿Está aumentada o está disminuida? Está aumentada, eso es lo que estoy preguntando. Ok, entonces el oxígeno está aumentado. ¿Y cómo se comporta el CO2? En una unidad hiperventilada. Así es, está disminuida. Recuerden que yo decía, si ustedes hiperventilan, o sea, hiperventilan e incrementan la función ventilatoria, ¿qué pasa con el CO2? Cae. Y si yo hipoventilo, ¿qué pasa con el CO2? Así. Entonces, ¿cómo se comporta el oxígeno en la zona basal de mis pulmones? El oxígeno está disminuido y el CO2 está aumentado. O sea, tienen diferentes comportamientos. Lo que pasa es que ese producto de presión arterial de CO2 de 40 o presión arterial de oxígeno de 100 es la resultante de lo que sucede en todo el parénquima pulmonar. Pero si yo pudiese poner un catéter en cada parte del pulmón, los valores son diferentes. El CO2 es un ácido. Todavía no han hecho ácido base, todavía no han hecho fisiología renal, ¿no? Por consiguiente, todavía no han hecho equilibrio ácido base, pero ya han hecho fisiología de la sangre, ya han hablado de que la hemoglobina es un sistema buffer, ¿sí o no? Y si no han hablado, pues estaría de ustedes que hayan leído que otra es la función de la hemoglobina, es la función del sistema buffer. Y el sistema buffer es hablar de equilibrio ácido base, se les abrió la puerta a todo el sistema de equilibrio ácido base. Entonces, ustedes cuando estaban en institución de hemoglobina, y si no estudiaron equilibrio ácido-base, desde el punto de vista que la hemoglobina era un buffer, perdieron su oportunidad de estudio en ese momento, porque no leyeron. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Cada vez que alguien hable una palabra, existe un significado detrás de esa palabra, y es tarea de ustedes investigarlo. Porque como docente no me va a alcanzar el tiempo suficiente de poder explicar todo. Como lo que ha pasado en fisiología de la sangre. Su profesor está hablando de hemoglobina, transporte de oxígeno, bonito, ¿no? Y de repente voy a discusión. Y otra función es del buffer, pero como no le preguntan, ¿qué diablos será? Punto. Pero lo van a ver cotidianamente. Entonces, este CO2 se comporta como un ácido, pues. Y por consiguiente, si yo incremento los ácidos, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. ¿Y qué pasa con la concentración de hidrogeniones? Se incrementa. Por consiguiente, en esta zona del parénquima pulmonar, el pH está por debajo de 7.4 del pH fisiológico y la concentración de hidrógeno está por encima del valor normal, por eso que cae el pH. En cambio, en el ápice, ¿qué va a pasar? El pH está por encima del 7.4 y la concentración de hidrógeno, ¿cómo está? Está disminuida. O sea que, en otras palabras, estos cambios del CO2 y el oxígeno repercuten también en el pH. Y repercuten también, ¿no? ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene que ver con el buffer, con el sistema buffer, y por consiguiente también es regulador del equilibrio ácido-base.
Muy bien. Entonces uno puede derivarse una serie de cosas. Si yo tengo menos oxígeno, ¿cómo estará la saturación acá? En la base del pulmón. Si mi presión de oxígeno cae, ¿cómo estará la saturación? ¿Cómo estará la saturación? Cae, ¿no? Si la presión cae, la saturación cae. Y si la presión se eleva, la saturación se eleva. Esa es la relación del BQ. Aquellos que van a hacer, por ejemplo, radiología, todo eso, hay unos equipos que se llaman gammagrafías de ventilación perfusión pulmonar, por si acaso. Hay equipos que se llaman gammagrafías de ventilación perfusión pulmonar. Tienen que conocer estos conceptos para poder aplicarlos. Aquellos que hacen equilibrio ácido-base, laboratorio, tienen que conocerlo. ¿Okay? Así que tiene toda su aplicación. Muy bien. Entonces ya conocemos lo que es una relación BQ. Ahora veamos, una vez que ya difundió el oxígeno, hay que transportarlo. O sea que vamos al transporte de oxígeno. Entonces recuerden que estoy haciendo función ventilatoria, hemos hablado de la ley de los gases, hemos hablado de la función de difusión, la función de perfusión, relación ventilación-perfusión, y ahora voy a hablar del transporte. Y después voy a hablar de oxigenación, y con eso acabo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora lo que viene a ser transporte. Transporte. Recuerden, podemos hablar de nuestra unidad biolocapilar. Ventilado, ventilación. Para ello, sistema central, sistema periférico, caja torácica y el otro componente, vía aérea. Después he difundido, pero para difundir tengo que perfundir. Y la perfusión tenía dos contribuyentes. Uno, el flujo sanguíneo, que depende de quién, de la función cardiovascular. Y esto es gasto cardíaco y ley de Frankenstein. Y lo otro es la hemoglobina, que depende de quién, de la función hematopoyética. ¿Y esto qué cosa es? Transferrina, depósito de fierro, almacenamiento de fierro, absorción del fierro y obviamente el grupo E y las globinas. Son fisiología de la sangre que ya han estudiado. Estos dos componentes ya lo estudiaron. Viene, se perfunde y luego se difunde, y acá hay una relación que es ventilación-perfusión. Y ahora vamos a transportar. Para que yo pueda transportar, transporte de oxígeno, para que yo pueda transportar el oxígeno, ¿qué necesito? Que esto esté perfundido. Porque yo no puedo, imagínense que yo obstaculizo la perfusión. Hay enfermedades que obstaculizan la perfusión. Por ejemplo, tromboembolia pulmonar. Entonces, sencillamente tu unidad no es perfundida. Si no es perfundida, será ventilada, pero no difundirá. Y si no difunde, ¿qué voy a transportar? No transporto. O sea, para transportar el oxígeno tiene que haber perfusión. Ahora, si yo perfundo, ¿transporto? No, porque si yo no ventilo, ¿qué voy a transportar? Si no difunde. Entonces, para transportar, yo tengo que difundir y tengo que perfundir. Entonces, recuerden, decía, ¿no? Para ventilar, bomba respiratoria y vía aérea. Para perfundir, tengo que tener función cardiovascular y hemoglobina. Perfundo, y para difundir tiene que estar ventilado y perfundido. Y para transportar tiene que haber difusión y perfusión. Así es. ¿Okay? Entonces, obviamente, la perfusión, o sea, el transporte va a estar limitado por la difusión y por la perfusión. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Ahora, es fácil hablarlo así, pero el tema no es así nada más. Yo les puedo poner un ejemplo de un caso clínico sin que ustedes sean médicos, ni mucho menos, tampoco se le aplica enfermedad, pero sí se les puede pedir lo que está ocurriendo. Usted es un tecnólogo, médico, y de repente tiene un paciente en donde tiene una oclusión de la función de perfusión. Diga usted cuánto es la presión venosa de ese oxígeno, de esa unidad biolocapilar. ¿Cuánto será? O sea, en otra palabra estoy preguntando esto. Presión venosa de oxígeno de 40, presión alveolar de oxígeno de 100, presión arterial de oxígeno X.
100, B 40, C 60, D 20 y E 6. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La A, levanten la mano. Ninguno. La A, levanten la mano. Los que creen que la respuesta es la A. Ninguno. Levanten la mano a la B. 1 persona. Levanten la mano a la C. 1, 2, 3, 4, 5. Levanten la mano la D. Levanten la mano la E. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y el resto no sabe. El resto, ese no sabe. O sea, la mayoría desaprobado. Y después reclaman. ¿Ah? ¿De acuerdo? Porque la respuesta es no saben. O sea, la respuesta no es ninguna. Yo te he puesto ninguna y sería todo el resto ninguna. La respuesta es obviamente 0. Pues no pasa nada. Que es diferente a esto. La misma pregunta. Presión venosa de oxígeno de 40, presión arterial de oxígeno, y acá está la presión alveolar de oxígeno de 100. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? ¿Quién dice que sí? 1, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60. Nadie. 20. Nadie. 0. Nadie. Ninguna de las anteriores. Todo el resto obviamente debe marcar, porque si no el resto no marca nada, ¿no? O sea, igual no saben, miren. Y la respuesta es obviamente 40, porque viene la sangre y como no pasa ninguna molécula, ya 40, y salen 40. ¿Y 40 cuánto va a saturar? ¿Cuánto satura con 40? 70. 75. Eso tiene que estar acá ya. Ese es como la tabla de multiplicar, igualito, tiene que estar acá. Yo no le voy a preguntar, diga usted cuánto es. Yo le pongo un análisis y le voy a decir, después de análisis le voy a decir cuánto es la fracción, cuánto es la saturación, tanto. Muy bien. Entonces, para transportar tiene que ventilarse y tiene que perfundirse. Veamos cómo se transporta. El transporte puede ser de dos maneras: disuelto y con hemoglobina, obviamente. Empecemos con el primero, A, disuelto. El oxígeno disuelto, es la concentración de oxígeno disuelto, se basa en una ley que es la ley de Henry. La ley de Henry. ¿A quién se llama Henry acá? Para que nos diga su ley, pero no hay ningún Henry. La ley de Henry que dice que la concentración de oxígeno disuelto no es igual a la presión de oxígeno en la solución por su constante solubilidad. Y la presión de oxígeno en la solución es directamente proporcional al número de moléculas de oxígeno en esa solución. ¿De acuerdo? Y el número de moléculas de oxígeno en esa solución es la presión. Entonces, la constante solubilidad por la presión de oxígeno en esa solución. Esto nos va a dar 0.03 volúmenes por ciento. 0.3 volúmenes por ciento. ¿Qué cosa es 0.3 volúmenes por ciento? Es 0.03 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Esto es decir igual, 0.03 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Eso es 0.3 volúmenes por ciento. Para eso ustedes han estudiado química, ¿no? Y en su química han aprendido eso. Lo que es volúmenes, las funciones molares, etcétera, que para eso ustedes han estudiado química, ya sea acá en la universidad o ya sea en su colegio. Porque ha sido un requisito para ingresar a la universidad. Esa es la primera. Y el otro es el oxígeno en la hemoglobina. Oxígeno en la hemoglobina. Entonces, el oxígeno en la hemoglobina es igual a cuántos mililitros de oxígeno lleva cada gramo de hemoglobina.
multiplicado por los gramos de hemoglobina que tiene la persona y multiplicado por la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Lógico, ¿no? Son tres variables. La primera, mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. ¿De dónde sale eso? De los pesos moleculares de 4 moléculas de oxígeno y una molécula de hemoglobina, porque ustedes saben que el grupo E, ¿con cuántas moléculas de oxígeno se liga? Con 4. Por consiguiente, una hemoglobina sería con 4 moléculas de oxígeno. Entonces yo digo, para saber cuántos mililitros de oxígeno transporta ese gramo de hemoglobina, tendría que dividir el peso molecular de las 4 moléculas de oxígeno entre el peso molecular de la molécula de hemoglobina. Entonces son cifras estándares, porque nadie de nosotros puede cambiar los pesos moleculares. Esto sale 1.34. En otra palabra, ¿qué dice? 1.34 mililitros de oxígeno es transportado por un gramo de hemoglobina. Eso dice. 1.34 mililitros de oxígeno son transportados por un gramo de hemoglobina. Pero ¿cuántos gramos de hemoglobina tenemos nosotros normalmente? ¿Qué dicen los de laboratorio ahora? ¿Dónde está el laboratorio? ¿Dónde están los de laboratorio? Los de tecnología laboratorio levanten la mano. No miren que no haya. De miedo, solamente hay uno. Están por acá. Entonces están acá, porque se agrupan, pero no. Allá están los de. Allá están los de ¿qué? Rehabilitación, ¿no? Acá están los de rayos X. Y acá están los de laboratorio. ¿Y dónde están los de terapia ocupacional? Acá está. Correcto, entonces. Se agrupan, porque es bien difícil que un terapia ocupacional esté sentado con lo de allá. Es casi imposible. Por ahí puede estar cerca. Ya, lo de laboratorio. Lo de laboratorio tienen que saber, pues, qué cosa es un peso molar, ¿no? Por eso están haciendo laboratorio, pues. ¿Ya? Entonces, los pesos moleculares obviamente salen de esas moléculas. Ustedes, lo de laboratorio, tienen que conocer la tabla periódica, pues no. Me imagino que si les pregunto la tabla periódica, la deben saber muy bien. Porque de ellos van a vivir y van a comer. Y van a dar de comer a sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, 1.34 mililitros de oxígeno es transportado por un gramo de hemoglobina. Es una constante que sale en los pesos moleculares de cada uno de estos componentes. Multiplicado por los gramos de hemoglobina. ¿Cuántos gramos de hemoglobina tenemos? ¿Qué dice lo del laboratorio? ¿Cuánto es la tasa de hemoglobina normalmente? 14, dice por ahí. Muy bien, vamos a ponerle 15. 15 gramos de hemoglobina. ¿Y cuánto es la saturación normal de la hemoglobina por oxígeno? Ya sabemos. En la sangre arterial, 100. Exactamente no es 100 porque existe un shunt fisiológico, un cortocircuito fisiológico, que aproximadamente es del 1 al 2%. Hay una gráfica que ustedes van a ver, me imagino que estarán leyendo y habrán encontrado esta gráfica, ¿sí? ¿Qué significa? Que acá viene la presión venosa de oxígeno de 40 y acá sale una presión arterial de oxígeno, no sale de 100 sino de 98 milímetros de mercurio, ¿ok? 1 a 2% menos. Acá viene saturación venosa de oxígeno al 75% y acá sale saturación arterial de oxígeno al 98%, 1 a 2% menos. ¿Por qué? Porque existe un shunt o un cortocircuito fisiológico. Significa que sangre venosa se entra por acá, sale por allá y de aquí sale una sangre oxigenada con una presión arterial de oxígeno de 100 y saturado de oxígeno y hemoglobina al 100%. Pero se mezcla con este shunt fisiológico que es 1 a 2%. Esto se llama shunt fisiológico, 1 a 2%. Y se mezcla, o sea que en el pulmón hay alvéolos que pueden estar ventilados, mas no perfundidos. O mejor dicho, hay capilares que son perfundidos, mas no ventilados. ¿Está claro? O sea, yo tengo capilares que salen y que no pasan por ningún alvéolo. O sea, de la arteria pulmonar se convierte en vena pulmonar sin haber pasado por ningún alvéolo. Ese es un shunt o un cortocircuito anatómico que existe. Eso explica estar dentro de este 1 a 2%. Por eso que al final acá la presión es esta. 98 milímetros de mercurio o presión de oxígeno 1 a 2% menos y saturación 98%, 1 a 2% menos. Pero para fines prácticos nosotros lo llamamos, siempre decimos 100%, siempre ponemos 100% como fines prácticos, pero en el sentido estricto no es nunca 100%, es 98%.
por un shock fisiológico. Este shock tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que hay capilares que no son ventilados. O sea, sencillamente hay sangre no oxigenada que se mezcla con la sangre oxigenada directamente. Otra explicación es en lo que hemos ahorita hablado, que viene a ser la relación ventilación-perfusión. Al tener alveolos más ventilados, voy a tener alveolos que tengan menos oxígeno. Y imagínense que yo tengo un alveolo que tenga acá 80 milímetros de mercurio, y con 80 pasa a 80, y con 80 la hemoglobina no se satura al 100%, se satura menos y sale la unidad con menos, y como se juntan con el resto, hacen un equilibrio. O sea, la relación BQ, o sea, todo lo que es relación BQ influye en el shunt. La gradiente alveolar arterial influye en el shunt. La gradiente alveolar arterial que hemos hablado la semana pasada también influye en el shunt. Porque puedo tener una gradiente de 20 milímetros de mercurio, que es normal, o puedo tener una gradiente de 0 milímetros de mercurio, que es normal. Si yo tengo 0, ¿qué significa? 100. Y si tengo 20, significa que 100, 80. Y este 80 se va a saturar menos y va a ser un shunt. ¿Está claro? O sea, hay varias causas. Hay alveolos que también están colapsados fisiológicamente hablando. O sea, alveolos perfundidos pero no ventilados. Contribuye al shunt. Hay capilares no ventilados, contribuye al shunt. La granita alveolar arterial contribuye al shunt. La relación BQ también contribuye al shunt. Pero hay uno que contribuye que es mucho más importante, que es la circulación bronquial, la circulación pulmonar. Ustedes ya han llevado anatomía. Y como ya han llevado anatomía, ya pueden saber esto. ¿Cuál es la arteria que nutre ¿de dónde saca oxígeno las células respiratorias? O sea, el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, las células bronquiales, las células caliciformes, las células glandulares, hacen un metabolismo, ¿sí o no? Y en ese metabolismo hacen un ciclo de Krebs, botan ATP y generan energía para hacer su función. La pregunta es, ¿de dónde obtienen ese oxígeno y de dónde obtienen esos nutrientes como la glucosa para hacer su metabolismo? ¿De dónde lo obtienen? ¿Del aire? ¿De qué sistema? ¿De las arterias bronquiales? Porque la arteria bronquial es la que lleva la sangre hacia las células donde están todos los nutrientes. ¿Y la arteria bronquial de dónde sale? Anatomía, ¿de dónde sale la arteria bronquial? La arteria bronquial, ¿de dónde nace? Anatomía, ha llevado anatomía, ¿no? Ya está probado, si no está saliendo. Lo que pasa es que ustedes estudian por aprender, no estudian por aprender, estudian solamente para aprobar. Nada más. Y eso está mal. Y lo peor que ustedes ya están tomando esa costumbre. Es por eso que llegan a este momento y solamente les interesa probar, más no aprender. Y creo que ahí nos equivocamos, ¿sí o no? ¿De dónde sale la arteria bronquial? De la arteria pulmonar. Un marciano, ese es una autopsia marciano seguro, ¿no? ¿Dónde sale la arteria bronquial? Ya ha llevado anatomía, ¿sí o no? Ya está probado, ¿no? Yo de verdad, ojalá que esté acá el director académico, su director de escuela, para que me escuchen, para que se preocupen. ¿De dónde sale la arteria bronquial? De la aorta, muy bien, de la aorta. Y la arteria bronquial nos lleva sangre a todo el pulmón. Y ese metabolismo celular, ¿a qué sistema circulatorio va? El metabolismo de todas las células bronquiales, de las células del neumocito 1, 2 y todo eso, de eso que estamos hablando. Producen energía, ¿sí o no? Y botan CO2, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos hablando? Esa célula, ¿a dónde bota el CO2? Al aire. O sea, el neumocito 1 bota el CO2 al alveolo. ¿A dónde lo bota? Haz un esfuerzo. No puede ser. ¿Qué dices? ¿A dónde botan los nutrientes de la celulosa? ¿Al sistema? ¿Ah? ¿A dónde botan? Usted no ha dicho nada. Anatomía en el colegio. Ustedes entienden esto, ¿no? Ustedes entienden que esta es una célula. Esta es una célula X y recibe un capilar, ¿no? Así.
Y acá viene, esta es la parte arterial y esta es la parte venosa. Y la parte arterial lleva los nutrientes. Acá están llevando el glóbulo rojo con su oxígeno, acá está la glucosa, y todo va a estar a la célula. Y esta produce energía para que haga su función correspondiente. El hepatocito metabolizará, las células globulares filtrarán, las células tubulares secretarán, el neumocito hará difusión, las células bronquiales harán secreciones. O sea, todo el mundo cumple su función. Sus neuronas que están pensando ahorita están funcionando y están generando energía en base a estos nutrientes que le estamos enviando, y estas células botan desechos. Dentro de ese desecho es el CO2, pues, producto del metabolismo celular, que es el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Están estudiando, pues. Entonces, obviamente, ¿qué sistema es este? En la vía respiratoria. ¿Qué sistema venoso es? Anatomía. Si hay una arteria bronquial, hay ¿una qué? Sin miedo, una vena bronquial. La medicina es fácil. No tienen que empezar a exprimirse. Entonces, esas venas bronquiales, ¿qué sangre están llevando? Sangre de tipo venoso. Muy bien, venoso, por fin alguien me contestó bien. Venoso. Miren, esa vena bronquial, ¿qué sangre bota? Venoso. Y ya me pongo contento porque me contestan así. Pues ya. Esa sangre venosa es una sangre que tiene presión venosa de oxígeno, presión venosa de CO2, saturación venosa de oxígeno. Es una sangre venosa que usted saca de una muestra de vena. Esa sangre venosa que está en las venas bronquiales, ¿dónde se enfoca? Está llevando sangre venosa. ¿Dónde se enfoca? Las venas pulmonares, las venas bronquiales, ¿dónde se enfocan? En las venas pulmonares. Claro, las venas pulmonares, pues. Yo no sé qué voy a hacer con ustedes, ¿eh? Estoy preguntando cosas sencillas. Y si las venas pulmonares están trayendo sangre venosa, las venas bronquiales se ponen las venas pulmonares. ¿Y las venas pulmonares qué sangre traían? Sangre arterial, rica en oxígeno, y recibe un afluente, una mezcla de sangre venosa. Eso se llama cortocircuito. Y se mezcla. ¿Qué es esto? Sangre venosa que se mezcla con la sangre arterial. Ese es el cortocircuito. El cortocircuito hay que entenderlo. El cortocircuito, ya sé que doctor, cuando le agarra la corriente y da... Eso no puede. Cortocircuito en fisiología respiratoria es una mezcla venosa. Los americanos le llaman shunt. El shunt es un cortocircuito. S-H-U-N-T, shunt. Y eso es su libro. Entonces, ese cortocircuito tiene muchas implicaciones y la más importante es la circulación bronquial. Sangre oxigenada que sale de las venas pulmonares recibe sangre no oxigenada de las venas bronquiales y se mezclan. Y esa constituye con todo el resto el 1 al 2% del shunt fisiológico. Y si yo digo que hay un shunt fisiológico, debe existir un shunt fisiopatológico. O sea, cuando le agregamos la patología. Fisiología es lo normal. Y cuando alteramos lo normal, se convierte en fisiopatología. Entonces, si yo vengo con una saturación del 98%, ¿se preocupa? No se preocupa, pues allá 1 o 2% es normal. Pero si yo vengo con una saturación del 80%, ¿qué significa? Que estoy haciendo un cortocircuito, estoy haciendo un shunt, pero que ya no es fisiológico, es patológico. O sea, hay una razón que me la debo explicar por qué está sucediendo esto. Si no, no están acá por gusto. ¿Ok? Muy bien.
Entonces ya entendimos el chat. Entonces multiplicamos 0.98, ya no 1, sino 0.98, para entender cuánto es el oxígeno que se transporta en la hemoglobina. Me imagino que algunos de ustedes, hábilmente y con mucha iniciativa, ya me tendrán el resultado de esta multiplicación. Espero no estar diciéndoles, por favor, hagan la multiplicación. Entonces, ¿cuánto sale esto? Muy bien, 19.7 volúmenes por ciento. ¿Qué significa? 19.7 mililitros de oxígeno en 100 centímetros cúbicos de sangre. Si juntamos los dos, se llama contenido arterial de oxígeno. Entonces, el contenido arterial de oxígeno no viene a ser otra cosa más que la sumatoria del contenido de oxígeno disuelto más el contenido de oxígeno en la hemoglobina. Y la sumatoria de ellos es 20 volúmenes por ciento. 20 volúmenes por ciento. Porque obviamente estoy sumando el 19.7 más el 0.3. Obviamente usted, sin que yo lo diga, ¿cuál de los dos es el transporte más eficaz y eficiente del oxígeno? En la hemoglobina, ¿no? 19.7 versus 0.3. Esto acá es despreciable. Tiene su función, ¿no? Que ya estoy diciendo cuál es. Pero en relación al transporte, es en la hemoglobina que el mejor transporte del oxígeno. Muy bien, 20 volúmenes por ciento. ¿Cómo se transporta entonces estos 20 volúmenes por ciento? O sea, 20 litros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre en la hemoglobina, de acuerdo a esa famosa curva de disociación de la hemoglobina. Ustedes de todas maneras deben haber hecho la curva de la hemoglobina durante el capítulo de fisiología de la sangre. ¿No lo han hecho? Y si no lo han hecho, ha sido su tarea que la hayan leído, porque si están hablando de la hemoglobina, debieron haber leído disociación de la hemoglobina. Y si su profesor no se los dijo, es cuando yo digo, es tarea de ustedes que empiecen a ampliar el conocimiento, como si no están perdiendo oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, yo ya he hablado de ácido básico. No esperen a llevar fisiología renal para recién hablar de ese ácido básico, ya deberían estar entrando en el tema. ¿Ok? Entonces ocurre lo siguiente. Si tenemos una célula que la somete al ejercicio, inmediatamente empieza a consumir oxígeno. Lógico, ¿no? Si yo empiezo a contraer mis músculos de mi brazo derecho, mis músculos bíceps, tríceps, todo ello empiezan a consumir oxígeno porque están haciendo un metabolismo celular y por consecuencia para que se contraigan así tienen que empezar a consumir y empiezan a consumir oxígeno. Inmediatamente le demandan al organismo que le envíe oxígeno, demanda de oxígeno. Inmediatamente el organismo tiene que aportar oxígeno. ¿De acuerdo? Ustedes hacen actividad física y ¿qué empiezan a hacer? ¿Quién incrementa la frecuencia? La cardíaca y la respiratoria. ¿Por qué? Porque sus células están consumiendo oxígeno. Y ustedes, si quieren seguir jugando, haciendo deporte, esas células tienen que seguir haciendo metabolismo celular, generando energía. Y por consiguiente su organismo les tiene que dar. Entonces el organismo manda señales de demanda. O sea, yo empiezo a hacer actividad física y mi organismo manda señales de demanda. O sea, le dice mi célula le dice a mi organismo, ¿sabes qué? Si quieres que yo siga corriendo, mándame oxígeno, güey. Y el organismo le manda oxígeno, eso se llama aporte. Entonces, estas señales de demanda se expresan en quién. ¿Quién las detecta? Ya hemos hablado de eso la semana pasada. O sea, cuando yo empiezo a consumir oxígeno, cae la presión de oxígeno. ¿Quién detecta esa caída? Los quimiorreceptores. Entonces los quimiorreceptores están detectando ese consumo y le dicen al centro respiratorio, oye, ¿sabes qué cosa? Incrementa la frecuencia respiratoria. Entonces, ese consumo se está traduciendo en una señal de demanda. Y la demanda es como quien dice que los quimiorreceptores le dicen al centro respiratorio,
respira más rápido y empieza a incrementar la frecuencia respiratoria. Ese incremento de frecuencia respiratoria que logra que ingresen más moléculas de oxígeno y yo poder aportar esas moléculas de oxígeno a la célula. Entonces existe un consumo, existe una demanda y existe un aporte. Ustedes se comportan como una célula. Por ejemplo, ustedes consumen o no consumen. Ustedes demandan o no demandan. Y a ustedes se les aporta o no se les aporta. ¿Sí? Ustedes agarran, consumen. ¿Saben qué cosa van y le dicen a su padre? O a su poderado, a su padrino, lo que sea. A su benefactor, lo que sea. ¿Saben qué cosa van? Tengo que matricular. Bueno, la matrícula es barata acá. Tengo que comprar mi libro. Me han dicho que tengo que comprar 3 libros. O sea, y aparte ustedes necesitan una vestimenta, necesitan alimentos, necesitan su uniforme, su mandil, etc. Y inmediatamente empiezan a consumir y ustedes demandan. ¿Qué significa demandan? Que le piden a alguien que les dé. Si quieren que siga estudiando, dame esto, dice. ¿De acuerdo? Y su padre, ¿qué hace? Hace grandes esfuerzos y les da. Acá hacen grandes esfuerzos. Imagínense una universidad particular, 2.500, 3.000 soles mensuales. Ustedes ven 100 soles al año. Al año. Imagínense un padre de familia que tiene que poner a su hijo en una universidad particular, pagando 3.000 soles mensuales. Mensuales. La Pacífico, 3.500 soles mensuales. Entonces obviamente ese chico demanda, el padre aporta. Entonces el padre agarra y le da sus 100 soles y dice, anda, hijito, anda a comprar tu libro, tu matrícula, mi gran esfuerzo, toma tus 100 soles. El chico viene, su libro cuesta tanto, gasta 50 soles. Entonces consumió 50. Va a la casa, ¿y cuánto tiene que retornar? No, tendría que retornar 50, devolver 50. Pero resulta que ¿cuánto sale? Él gastó los 100 soles y se queda con los 50 guardados. Eso no hace la célula. ¿La célula qué hace? La célula, yo le aporto, consume, retorna. Si yo le doy 100 moléculas de oxígeno y consume 25 moléculas de oxígeno, retorna 75 moléculas de oxígeno. ¿Me entienden? En otras palabras, el aporte es igual al consumo más el retorno. Yo le doy 100, consume 50, devuelve 50. ¿Está claro? Es como yo le doy 100 soles a ustedes vienen, hacen sus gastos, regresan a la casa y devuelven el vuelto. La célula no se queda con el vuelto. ¿De acuerdo? Entonces, estos términos son estos. El consumo es lo que esta célula consume. Y acá hay un retorno. Y acá hay un aporte. Entonces la célula lo que va a hacer es eso. Entonces veamos. Entonces el oxígeno está acá, empieza a ingresar a la célula para que se produzca la energía y como producto de hecho de ello se bota CO2. Por consiguiente el oxígeno disminuye y el CO2 se incrementa en la medida que yo vaya incrementando el ejercicio. ¿Está claro? O en otra palabra, el consumo se va a incrementar en la medida que ustedes incrementan la actividad física. Son de rehabilitación. Entonces tienen que empezar a manejar consumo. Si quieren ustedes ser profesionales óptimos y poder indicar adecuadamente cuál va a ser mi magnitud de ejercicio. Si no, esto es por gusto. Repito a lo que el otro día ingreso a la página web y veo pues, que en Europa estaba enterando sobre las escuelas de tecnología médica y es impresionante. Todas las empresas de tecnología médica que existen. Entren a la página web, vean su profesión, ustedes analicen cómo son otros países. No vean lo que hay acá, porque acá van a encontrar 3 páginas web hacia la cursa de tecnología. Vean ahí en Europa todo lo que ofrecen. Y cuando uno lee, esto se nota que sabe. ¿De acuerdo? Sus 20 productos. Entonces el oxígeno cae, el CO2 aumenta. La hemoglobina viene por acá, ligada al oxígeno.
y lo va a liberar, va a soltar el oxígeno. O sea que la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y lo libera, porque la célula lo está reclamando, lo está pidiendo. Y para que eso ocurra, se incrementa dentro del glóbulo rojo la 2,3-difosfoglicerato, que también la deben haber estudiado. Aunque vean que no, la deben haber estudiado, lo que pasa es que ni se acuerdan. Entonces, esta 2,3-difosfoglicerato va a incrementarse en la medida que yo suelto molécula de oxígeno, porque ocupa su espacio. Yo tengo la molécula de oxígeno, la suelto y entra la 2,3-difosfoglicerato. Suelto otra y entra la 2,3. Entonces, dentro del glóbulo rojo, la 2,3-difosfoglicerato se incrementa. Por acá viene este CO2 que está sobrando, se liga al CO2, porque la hemoglobina suelta el oxígeno, se desatura, pierde la afinidad, se desatura, pierde la afinidad con el oxígeno y se liga al CO2. Y se dice que la hemoglobina adquiere afinidad por el CO2. Esta hemoglobina viene por acá con CO2 y se enfrenta al alveolo y suelta el CO2. La hemoglobina pierde afinidad por el CO2. El oxígeno ingresa y se liga a esta hemoglobina que se había soltado el CO2. Y la hemoglobina adquiere afinidad por el oxígeno y se transporta. Y llega a la célula. Del pulmón a la célula del pie que estoy haciendo ejercicio. Y ahí es cuando pierde afinidad por el oxígeno. Este CO2 es un ácido, ya lo he dicho antes, es un ácido. Por consiguiente, ¿cómo se comporta el pH? Cae. ¿Y cómo se comporta la concentración de hidrogeniones? Aumenta. Y este ejercicio, cuando se incrementa, es un estado cuando se produce el ejercicio, este es un estado hipercatabólico. Entonces aquellos que hacen medicina de rehabilitación empiezan a trabajar con estados hipercatabólicos. Yo puedo venir con una enfermedad en estado hipercatabólico y encima me quieren hacer ejercicio. Tengo que sumar esos consumos y esos gastos para ofertarles el ejercicio adecuado. Para eso ustedes van a tener más cursos adelante que van a empezar a utilizar estos insumos y van a entender lo que viene después. De tener cursos de manejo catabólico del músculo y todas esas cosas. Me imagino en su carrera. Este estado hipercatabólico genera un incremento en la temperatura corporal. Cuando ustedes almuerzan, pónganse el termómetro en la boca después que almuerzan. Se dan cuenta que empiezan a estar, por ejemplo, con 37 una línea o 36,8, almuerzan y suben a 37,1 después de la comida, porque están en un estado hipercatabólico. Ustedes hacen actividad física y pónganse el termómetro después del ejercicio y van a encontrar que van a tener 37 y una línea o 2 líneas, porque están en un estado hipercatabólico por la actividad física. Las enfermedades son estados hipercatabólicos. Entonces, tenemos esto hipercatabólico. Tenemos dos momentos en este análisis. En hematología les deben haber dicho los factores que influyen en el desplazamiento de la curva hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí o no? Les deben haber dicho, ¿ah? ¿O no les han dicho? Ya están dudando, ¿eh? O sea, eso es lo que les han dicho. Y les han dicho que son 4 factores, ¿sí o no? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los factores que desplazan la curva, que influyen en el desplazamiento de la curva? ¿Cuáles son los factores que influyen en el desplazamiento de la curva? Ya se acabó la batería, delegado. ¿Cuáles son estos factores? Ya se acabó la batería. ¿Qué es el delegado? Ya. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desplazamiento de la curva? 1. pH. 2. Presión de CO2. 3. 2,3-difosfoglicerato. Y el pH va con la concentración de hidrogeniones. Entonces uno dice, concentración de hidrogeniones, pH, o si no ya, solamente concentración de hidrogeniones, CO2, 2,3-difosfoglicerato y temperatura. Y uno dice, y están acá, la temperatura.
la concentración de hidrogeniones, la concentración de CO2 y la 2,3-sulfoglicerato. Desplazan la curva hacia la derecha. Pues uno dice, el incremento de la temperatura, el incremento de la concentración de hidrogeniones, el incremento de la presión de CO2. Gracias. El incremento de la temperatura, el incremento de la concentración de hidrogeniones, el incremento del CO2 y el incremento de la 2,3-fosfoglicerato hace que la hemoglobina pierda afinidad por oxígeno y lo libere. Y eso se llama desplazamiento de la curva hacia el lado derecho. Todo lo contrario es al lado izquierdo. En la medida que se requiere, ¿y por qué? Porque en la medida que esta célula requiere oxígeno, un ejemplo que ya no esté en ejercicio, que no tenga una enfermedad. La enfermedad, la célula no quiere morir. Y para que la célula no muera, la célula sigue manteniendo como un solo hombre ahí, trabajando. La célula del hígado sigue trabajando, para eso la han puesto ahí a trabajar para que haga metabolismo. Y esa célula va a hacer su metabolismo porque para eso está. Resulta que hay una enfermedad del hígado y empieza a destruir el hígado. Y entonces la célula no quiere morir y va a seguir trabajando para sustituir su función. Y va a empezar a consumir una gran cantidad de oxígeno para sobrevivir. Entonces consume oxígeno ya no por ejercicio, sino porque está en un estado hipercatabólico, que es una enfermedad. Demanda oxígeno y el organismo le tiene que aportar para que siga viviendo. Desplaza la curva hacia la derecha. Entonces, demanda oxígeno. Nosotros decíamos que el oxígeno es vital para la vida, porque de ella va a depender que las células sigan funcionando. Entonces, la fisiología respiratoria ya no solamente es el funcionamiento de dos pulmones. Si entendemos fisiología respiratoria como el funcionamiento de dos pulmones que meten oxígeno y botan CO2, eso es no saber nada. Es mucho más allá, es una respiración celular a lo que vamos. Y por consiguiente, si empieza a fallar la respiración celular, empieza a fallar el órgano. Y el pulmón, el hígado, el riñón, el corazón empiezan a fallar. Y eso es lo que nosotros llamamos fallas orgánicas múltiples. Un estado premuerte. Pero para llegar a ese estado, no hemos sido capaces de mirar estos daños iniciales. Ese es el desplazamiento de la curva hacia la hemoglobina hacia la derecha. ¿Ok? Muy bien. Una vez que se desplaza derecha e izquierda, ustedes acá ven dos conceptos, el efecto Bohr y el efecto Aldane. El efecto Bohr, y lo voy a decir una vez nada más, el efecto Bohr dice, los ácidos, el CO2, el pH acidótico, el incremento de hidrogeniones, los ácidos, hacen que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y lo libere. Eso se llama efecto Bohr. El efecto Aldane es cuando la hemoglobina se liga al CO2 y se transporta. Es el efecto Aldane. Entonces, las demandas, altos consumos de oxígeno desplazan la curva hacia la derecha. Bajos consumos de oxígeno desplazan la curva hacia la izquierda. ¿Okay? Muy bien. Eso significa que ya nivelé el oxígeno a la célula. Entonces ya estoy entrando a lo que debe ser el aporte de oxígeno, el oxígeno que mando a la célula. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora estamos acá en la célula y tenemos el capilar sistémico. No es un capilar pulmonar, un capilar sistémico. Presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, presión arterial de CO2 de 40 milímetros de mercurio, saturación arterial de oxígeno de 100%, ya sabemos que no es 100%, es 98%. Para fines prácticos pongo 100. En el examen ustedes se dan cuenta que es lo que yo quiero que me contesten. Si yo le pongo 98 y le pongo 100, obviamente ¿qué me tiene que contestar? 98. Entonces si yo le pongo 100 y no le pongo 98, ¿qué me tiene que contestar? 100. Y ahí nadie me puede decir, doctor, usted dijo 98, ese es criterio. Ese es criterio. Ahí sí lo jalo por criterio, por pensar así. ¿Está claro? O sea, tiene que tener criterio. Porque el cuadriculado es así, ¿eh? El cuadriculado dice, no, como yo dije 98 y usted puso 100 y como no había una alternativa de 98, la pregunta más elaborada, se acabó.
voy a reclamar igual. Ese es un cuadriculado. Esa persona no tiene criterio. A eso lo jalo más todavía. ¿Okay? Y acá va a venir el contenido arterial de oxígeno. Ya sabemos lo que es contenido arterial de oxígeno, es igual a 20 volúmenes por ciento. Y al otro lado, que es la sangre venosa, porque de la sangre arterial que llega al capilar, tenemos la presión venosa de oxígeno de 40, la presión venosa de CO2 de 45, la saturación venosa de oxígeno del 75% y habrá también un contenido venoso de oxígeno. Y esto siempre yo hago la salvedad, hacemos la salvedad que estamos en metabolismo basal. Porque yo ya he dicho que cuando cambia el metabolismo cambia la fisiología, pero no todo. Por consiguiente tengo que saber qué es lo que cambia. Y ese es análisis de ustedes. Porque con la información que se les está dando, ustedes ya pueden empezar a descifrar qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia. No necesariamente se los tengo que decir yo, sino ese es su análisis. ¿Ok? Entonces veamos. Veamos. Ahí dice contenido venoso de oxígeno. Y no he puesto ninguna cifra. Pero en realidad, con lo que ya está escrito ahí y con lo que hemos analizado, ya podemos descifrar cuánto es el contenido venoso de oxígeno. La pregunta es, ¿cuánto es el contenido venoso de oxígeno en metabolismo basal? Empiecen a pensar. 30 segundos para que respondan. 30 segundos para que respondan. ¿Cuánto es el contenido venoso de oxígeno en metabolismo basal? Con la información que yo ya les he dado hasta el día de hoy, con la información que tienen en la pizarra, ustedes pueden decirme, están en la capacidad de decirme cuánto es el contenido venoso de oxígeno, sin que yo lo diga. Acaban de pasar 30 segundos ya. 30 segundos más. ¿Alguien levanta la mano? Por acá. ¿Saben? Aquí dice lo de rehabilitación, ¿no? ¿Qué dice lo de rehabilitación? Un voluntario decir entre todos ustedes. No hay espíritu de equipo. Uy, va a ir mal. 20 dice ya. Contestadme por acá. Aquí. Los de radiología, que dicen cuánto es el contenido venoso de oxígeno. Trajen equipo, pues. ¿Cuánto? 15, dice alguien por acá. Ya están bajando. Los de ocupacional, 10 a 15, llevan 2, 15 en 15. Y los de laboratorio, que deben ser los que más deben conocer el tema. ¿Cuánto es? Mi cardiólogo me ha dicho que no tengo que recibir emociones fuertes. Mírenme. A ver, ¿quién es? Bueno, sus compañeros que han dicho 15 han pensado así. Ellos han dicho. El doctor nos ha dicho que el transporte más eficiente es el que está en la hemoglobina. Y por consiguiente, el doctor nos ha dicho que si la hemoglobina está saturada al 100%, si yo le estoy mandando 100%, toda mi hemoglobina está yendo a esta célula con 100% de oxígeno. Y cuando sale de esta célula, sale con 75%, dicen ya, siendo la hemoglobina el transporte más eficiente, o sea, que expresa el oxígeno disuelto, y empiezan así. Entonces, ¿qué significa? Que el 25% de oxígeno que estaba en la hemoglobina, ¿dónde está? En la célula. Y el doctor también nos dice, dicen ellos, ¿no?, que una cosa es el aporte, otra cosa es el consumo y otra cosa es el retorno. Y el doctor ha dicho bien claro, la célula no miente. Retorno
más consumo igual a aporte. Si yo aporto una hemoglobina con 100% y retorna 75, el consumo es 25, ¿no? Porque estamos haciendo esto. Aporte de oxígeno es igual al consumo de oxígeno más el retorno. Y si yo digo cuánto es el consumo de oxígeno va a ser igual al aporte menos el retorno. O el retorno va a ser igual al aporte menos el consumo. ¿Sí o no? Súmate, para eso han estudiado matemáticas. Entonces, si yo aplico esa lógica, entonces yo digo, ya, si yo tengo un contenido de 20 volúmenes% y el 25% de esto, que es pura hemoglobina, porque es 19.7, el 25% de esto se queda en la célula. Entonces ellos dicen, ¿cuánto es el 25% de 20? ¿Cuánto es? 5 volúmenes por ciento. Entonces este 25 representa 5 volúmenes por ciento. Y si yo sé que aporto 20, consumo 5, ¿cuánto es el retorno? 20 menos 5. Ya, 15. Y entonces ponen acá 15 volúmenes por ciento. ¿No es así? Así han pensado, ¿no? Así han pensado, ¿no? Sí. Usted también, ¿no? O usted, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Espero que hayan pensado así. Entonces, obviamente, sí, 15%. ¿Ya ven? Un análisis. Eso es lo que se pide. Análisis. ¿Ok? Eso mismo se traduce de la siguiente manera. ¿Cuánto es entonces el consumo en este metabolismo basal? 5 volúmenes por ciento. ¿Cuánto es 5 volúmenes por ciento? Esto es igual a decir 5 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. 5 volúmenes por ciento, 5 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. ¿Y cuánto es en un litro? En un litro será 50 mililitros de oxígeno por 1000 centímetros cúbicos. O, dicho de otra manera, 50 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Por otro lado, nosotros sabemos que el aporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por la frecuencia respiratoria en metabolismo basal. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5. ¿Cuánto es el contenido arterial? 20. ¿Y cuánto es la frecuencia respiratoria en metabolismo basal? 10. ¿Cuándo duermo? Obviamente cuando uno está durmiendo, ustedes no están en metabolismo basal, porque están analizando, están pensando, vienen de almorzar, están digiriendo, eso no es metabolismo basal. Metabolismo basal cuando están durmiendo, plácidamente. Su frecuencia cardíaca bajó a 60, a 55, su frecuencia respiratoria bajó a 40, ahí está. En esas circunstancias, faltan 5 minutos, en esas circunstancias tienen una frecuencia respiratoria de 10. Obviamente, si es que no tienen ninguna pesadilla, bueno, si tienen una pesadilla cambian el metabolismo. No. 5 por 20 por 10, ¿cuánto es? 1000. 1000 mililitros de oxígeno por minuto, porque es el gasto cardíaco. Porque es gasto cardíaco, es minuto. Entonces, si yo aporto 1000 mililitros de oxígeno por minuto y consumo 50 oxígenos por litro, ¿cuánto consumo? ¿Cuánto debo consumir estos 1000? O sea, debo llevarlo al gasto cardíaco. Si es 50 por litro, y yo tengo 5 litros, 50 por 5, 250 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Está claro? ¿Qué es lo mismo decir esto? Si yo consumo 25% de 1000, debo consumir 250. ¿Y cuánto regresa? 750. Este 750 satura la hemoglobina al 75%. También hay una forma de sacar mediante el consumo de oxígeno. Es igual. El consumo de oxígeno es la V con un punto. Así como yo les hablaba qué cosa era ventilación minuto, ¿no? Yo les puse ayer, la semana pasada, ventilación minuto es igual a volumen tiral por frecuencia respiratoria.
Entonces tenemos acá. Es igual al gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno por frecuencia respiratoria, que es lo mismo. 5 litros por minuto, 20 menos 15 por 10. 5 por 5 por 10, 250, igual. ¿Está claro? O sea, ustedes tienen que consumir 250 litros de oxígeno. Ese es nuestro consumo por minuto en metabolismo basal. Y la última manera de sacar por el coeficiente de extracción es igual al contenido arterial menos contenido venoso entre contenido arterial. En otra palabra, 20 menos 15 entre 20. ¿Cuánto sale esto? 0.25. O sea, 25%. ¿Está claro? Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Voy a volver a repetir esa parte justo a partir de que empezó a hallar el mililitro. Ya. Miren, yo puedo sacar de varias maneras. 50 litros de oxígeno por litro. Yo pregunto, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros. Ah, ya, 5 litros minuto. Entonces con eso voy a llevar la variable al minuto. Entonces multiplico 5 litros por minuto por 50 mililitros. Me sale 250 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Si yo tengo un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Ese es mi gasto cardíaco fisiológico de metabolismo basal. Correcto, si yo tengo 50 por litro y tengo 5 litros por minuto, entonces litro por litro se va y me va a caer mililitros por minuto. Me va a caer 250, que es la misma manera que sale acá. Ese es el consumo. Todo esto es consumo. Todo esto es consumo. El consumo va a incrementarse en la medida que yo incremento mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, en la medida que yo hago mayor consumo, mayor actividad, consumo más. Y yo tengo que aportar más. Por eso que para aportar más, yo tengo que incrementar mi frecuencia respiratoria y mi frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca. ¿Qué es gasto cardíaco? Volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Si yo incremento la frecuencia cardíaca, incremento el gasto. Y si incremento la frecuencia respiratoria, incremento el aporte. Incrementando el gasto, incrementando la frecuencia respiratoria, manteniendo el mismo contenido, incremento el aporte. Es por eso que cuando ustedes hacen actividad física, incrementan frecuencia cardíaca, incrementan frecuencia con la intención de aportar más oxígeno a su cerebro. Claro, esa es la finalidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? Bien. 5 minutos de descanso mientras que nos trasladamos, creo, al otro auditorio. Vamos a estar de frente acá. ¿Cómo es? A bioquímica. ¿Seguro? Sí. ¿Ya han coordinado? Sí, eso es. No, así de vuelta. No,